Hola y bienvenidos a ¿Qué cosas? Podcast número 5. Los secretos de Netflix. Muchas gracias por estar escuchando y también por los mensajes que han dejado en las redes sociales. Si es la primera vez que escuchas este podcast, simplemente te recuerdo que está hecho para estudiantes de español a nivel intermedio. En este podcast voy a discutir diferentes temas, los cuales me interesan y espero que mediante estos ejercicios de escucha también puedas incrementar y mejorar así tu nivel de español. En este podcast uso primordialmente y esencialmente español latinoamericano y si estás interesado en conocer algunas de las diferencias entre español latinoamericano y español castellano o de España, mira mi podcast número 1 y número 2. Allí hablé de estas diferencias. En este podcast voy a hablar de una compañía la cual encuentro fascinante y definitivamente influyente en las vidas de las personas alrededor del mundo. Esta compañía, por supuesto, es Netflix. En este podcast exploraremos cómo se originó esta compañía y algunas cosas que son increíbles acerca de la misma. Y para que trabajes aún más tus habilidades de escucha, vamos a descubrir alguna información técnica de cómo este gigante de la comunicación o streaming o gigante de las emisiones funciona tras bambalinas. Es decir, las cosas que no podemos ver todos los días, como su funcionamiento o su estructura. Tras bambalinas o tras bastidores es una expresión que se usa muy a menudo y se aplica especialmente a los actores o presentadores o directores que durante la grabación o emisión al aire de un programa de televisión están ubicados en ese espacio cuando no están en escena. Después de esta corta explicación, empecemos algo relacionado sobre el tema de Netflix. El origen de Netflix es, como muchas historias, una mezcla de visión y de tenacidad por parte de sus fundadores. Netflix fue lanzada en 1997 como un servicio postal para ver películas. Es posible que algunos de ustedes hayan usado este servicio y ver DVDs a domicilio antes de usar este gigante del Internet. En sus inicios, Netflix se llamaba o era llamado dvd.com y era un servicio donde podías suscribirte mensualmente e ir a una página de Internet, ver un catálogo de películas y alquilarlas por correo postal. A continuación, algunas de las historias o mitos acerca de los orígenes de este grande de las comunicaciones. Sus fundadores, Reed Hastings y Mark Randolph, tuvieron la idea sagaz de reimaginar este servicio de renta de videos usando el correo postal. Aquí vale la pena anotar que uno de estos mitos dice que Hastings era cliente de Blockbuster y recibió una multa por tener uno de los videos mucho más tiempo y no devolverlo. Él pensaba que la multa era injusta y debido a esto, Hastings creó Netflix. Como decirlo así, un poco de venganza, porque le parecía injusto ser multado por no devolver el videocasete a tiempo. Sí, esta era otra época donde existían los videocasetes. Si no sabes qué es un videocasete, bueno, un videocasete era algo físico en el cual podías grabar algo y estaba hecho con una cinta magnética. Otra historia un poco más realista dice que Hastings y Randolph querían crear un servicio como Amazon Books o libros de Amazon, el cual estaba dominando el mercado en esa época.
al principio del año 2000. Pero de un producto o servicio diferente, e idearon un servicio para la renta de videos y películas. Así se originó Netflix. Y finalmente, el mito final dice que los fundadores deseaban llevar la actividad de rentar videos físicamente en videotiendas a un servicio en línea. Para llevar a cabo su cometido, es decir, alcanzar su objetivo, ambos buscaron opciones viables, pero los casetes eran demasiado pesados para enviarlos por correo postal. En ese entonces, Randolph se tomó la tarea de investigar y encontró un nuevo formato de disco láser llamado DVD, el cual se estaba empezando a producir y era exactamente igual al disco láser de música. Ellos lo ensayaron por correo y llegó a sus casas sin rayones y en perfecto estado un par de días después. ¿Cuál crees, en tu opinión, que es la historia más interesante o la más posible de estas tres? Dime en los comentarios o escríbeme a jack@quecosas.org. En sus inicios, el mayor rival de Netflix fue la compañía llamada Blockbuster, la cual era una cadena mundial de tiendas de video donde podías alquilar películas. Para algunos de ustedes, este concepto es posible que sea muy anticuado, pero sí había algunas tiendas en las cuales ibas y alquilabas físicamente una película en cambio de ordenarlas en línea o usando internet. Esta compañía se declararía en bancarrota en el año 2010. En este caso, Blockbuster no fue capaz de ver el potencial astronómico de los servicios en línea en comparación a Netflix. Y en algún momento se refirió al servicio de su rival, de Netflix, como un mercado de nicho que llegaría únicamente al 5% de la población en Norteamérica. En el año 2004, Blockbuster intentó crear su servicio en línea con el mismo concepto de Netflix, pero ya era demasiado tarde. La nueva compañía había ganado mucha ventaja en el mercado y esto fue un golpe fatal para la cadena de videotiendas. Muy mal, ¿no te parece? Dime qué opinas de esta visión tan limitada por parte de algunas industrias en los comentarios. También, ¿conoces algún ejemplo de alguna otra compañía la cual tuvo un destino o un desarrollo parecido a Netflix y Blockbuster? Házmelo saber y cuéntame. Como dato curioso, el director de operaciones de Netflix en sus inicios hizo su investigación acerca de cómo enviar los nuevos DVD a los usuarios. Su trabajo lo llevó hasta las oficinas de correo en San Diego, en California, en los Estados Unidos, para probar cómo los surtidores automáticos de correo clasificaban los paquetes de la compañía. Los surtidores automáticos son máquinas gigantescas que clasifican miles de cartas y paquetes todos los días para ser surtidas en las ciudades o países. Y después de muchos problemas y discos rotos por las máquinas, el hombre descubrió la manera de enviar los paquetes directamente a los centros de distribución de correo sin pasar por estas máquinas, lo cual ayudó definitivamente a la operación que se estaba iniciando con Netflix DVD. Cuando la compañía inició labores rentando DVDs, los servidores alcanzaron su capacidad máxima después de 90 minutos de haber puesto su página en línea. Hay testimonios de sus empleados donde se dice que algunos de ellos tuvieron que salir corriendo y rápidamente comprar 10 computadoras más
para aumentar la capacidad de los servidores y funcionar normalmente. A continuación voy a hablar de algunos secretos a gritos. Esto es información que la compañía ha tratado de guardar, pero de alguna manera ha salido a flote, se ha hecho conocida. Netflix vigila sitios de streaming piratas o de distribución ilegal y actúa de esta manera para hacer sus nuevos lanzamientos en su plataforma. Ellos espían y estudian lo que las personas están bajando en estos sitios piratas, compran los derechos de las series y las estrenan en los países correspondientes. Hay un claro ejemplo de esto. En Holanda había un gran porcentaje de personas que estaban viendo una popular serie norteamericana. Lo que hizo Netflix fue comprar los derechos de esta serie y ponerla en la plataforma. La serie se llama Prison Break. Aparte de esto, su precio de inscripción es bastante competitivo. La plataforma es más confiable y tiene un catálogo gigantesco, lo cual hace que los sitios piratas no sean tan atractivos como lo eran hace algunos años. Otro secreto dice que Netflix quiere que te dejes de referir a lo que haces como binge watching o maratones de series. Esto tiene que ver con la publicación de un estudio en el cual se usa esta expresión. Algunos estudios concluyen que ver televisión o hacer maratones de series o binge watching incrementa el riesgo de embolismo pulmonar hasta un 70%. Este fue un estudio que se hizo en los años 90, enfocado principalmente en Japón. Otro secreto es que cientos de cuentas son vendidas en la red oscura o Darknet. Estas cuentas son hackeadas a través de correos electrónicos, estafas usando phishing emails y sitios en línea falsos. Utilizando estos datos es posible acceder a información personal y tramar o hacer robos de identidad. Siguiendo con el tema de Netflix, la siguiente parte del podcast tiene que ver con el funcionamiento técnico de la plataforma. Personalmente, siempre me ha causado mucha curiosidad entender cómo es que podemos disfrutar de buena calidad e imagen en ocasiones mucho mejor que YouTube y muchas otras páginas. Después de esto y algunos dolores de cabeza para traducir los términos en español, te resumiré aquí a grandes rasgos cómo es que Netflix funciona. Prepárate para algunos tecnicismos. Un tecnicismo es un tipo de nueva palabra, de neologismo, que hace alusión a todos los conceptos que se utilizan en diferentes disciplinas, normalmente conectadas con la tecnología. Muchas veces, como te vas a dar cuenta, las palabras son usadas directamente en inglés, como phishing, hackear y muchas más. La palabra más importante que debes tener en cuenta es servidor. Esto es una aplicación capaz de atender las peticiones de un cliente. Un cliente como tú o como yo, desde nuestras casas. Y esta aplicación es capaz de devolverle una respuesta en concordancia, o sea, conectar el servicio con el cliente. Los servidores se pueden ejecutar en cualquier tipo de computadora, los cuales permiten la comunicación en Internet. Sin servidores, por ejemplo, no sería posible ver videos en YouTube o encontrar ninguna información en Google. En ocasiones, Netflix tiene 1/3 del tráfico de Internet en países como los Estados Unidos. Imagínate, 33% del tráfico de Internet de un país como Estados Unidos está localizado solo en Netflix en algunos momentos. Para tener la capacidad de abastecimiento,
Para tener esta capacidad y dejarte ver pelis y series, la compañía tiene su propia red de distribución, que se llama en inglés CDN o Content Delivery Network, como la red de distribución de contenido. Lo que quiere decir que Netflix no depende de un tercero para hacer este trabajo monumental. La compañía tiene servidores a nivel global y en varios países donde se cachea este contenido cerca a donde será visto. Esta es una gran ventaja que, como me explicó un amigo, el cual trabaja en telecomunicaciones, la ventaja de tener los servidores cerca a donde se requieren es que utilizan menos banda, o por así decirlo, menos espacio en los cables de distribución de Internet, lo cual lo hace más rápido y confiable. También es más barato y es capaz de llevar el servicio a diferentes regiones al mismo tiempo. Además de todo esto, la compañía diseña sus propios servidores, los cuales están exclusivamente adaptados para la emisión de video con alta densidad y bajo uso de poder. Para que te hagas una idea del tamaño y el funcionamiento de los servidores, estos guardan 100 terabytes de datos y transmiten entre 10.000 y 20.000 películas simultáneamente, es decir, al mismo tiempo. También, durante los periodos de tráfico bajo en la plataforma, normalmente en las horas de la madrugada, Netflix sube el contenido que piensa los usuarios van a ver o consumir al siguiente día. Así, ayuda a la velocidad de la plataforma durante horas de alto tráfico. Y por último, el manejo inteligente de Netflix asegura que cuando se esté viendo una película, ésta se transmita desde la mejor ubicación para maximizar el funcionamiento. Espero que te haya gustado este viaje informativo y que hayas aprendido muchas nuevas expresiones en español. Entiendo que había muchos términos técnicos, pero a veces este vocabulario nunca se cubre en nuestras clases de español, en las clases de español en el colegio o en el Instituto de Idiomas. Recuerda que si quieres el texto escrito de este podcast, tienes que ir a quecosas.org y verlo gratis. Allí encontrarás la gran variedad de vocabulario que he incluido en este podcast. Recuerda suscribirte a mi canal y dejarme un comentario acerca de qué cosas y temas te gustaría escuchar en este tu podcast. Hasta la próxima.